profesor. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tratar el contrato de transacción ubicado en el capítulo 28 de los contratos en particular y que principia con el artículo 1641, con el epígrafe concepto, que dice que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen en obligaciones dudosas o litigiosas. Desde el punto de vista eh, de antecedentes, recordemos que en el Código Civil derogado, a partir del artículo 832 y siguientes, se consideraba la transacción como uno de los modos de extinción de las obligaciones, siguiéndose el método de la mayoría de los códigos civiles decimonónicos vigentes en esa época, por ejemplo, el Código Civil francés o el Código italiano, mediante la cual entonces las partes se hacían concesiones recíprocas, extinguiéndose aquellas obligaciones litigiosas o dudosas. Sin embargo, especialmente en la República Argentina, a partir de la obra de Fernando López de Zavalía, un sector importante de la doctrina cuestionaba esta posición de considerar exclusivamente a la transacción como un modo o medio de extinción de obligaciones. Por el contrario, López de Zavalía decía, en virtud de la tesis amplia del contrato, con fundamento en el artículo 1137 del Código Civil, que el contrato no solamente podía hacer nacer obligaciones, sino también podía regularlas a través de su modificación o bien de su extinción. Tal es así que actualmente el Código Civil y Comercial incorpora a la transacción ya no en la parte de obligaciones, sino como un contrato nominado en el capítulo 28, entre la cesión de la posición contractual, capítulo 27, y el contrato de arbitraje, capítulo 29. El legislador impone la regulación de la transacción como contrato con un número bastante reducido de artículos, a partir del artículo 1641 a 1648. Sin embargo, este número reducido de artículos implica que para su interpretación como contrato debemos recurrir necesariamente a el libro segundo de obligaciones, artículos 724 a 956, como la propia parte general del contrato, artículos 957 a 1091. Sin descartar, teniendo en cuenta que el contrato es una especie del acto jurídico, también su articulación con la regulación del acto jurídico. Como veremos luego, la transacción puede, mejor dicho, tener por objeto eh, obligaciones o contratos, o mejor dicho, derechos litigiosos o dudosos de consumo. Por lo tanto, también será aplicable y deberá articularse la interpretación normativa con la parte general del derecho de defensa del consumidor incorporada a partir del artículo 1092 y siguientes. ¿Cómo podemos esbozar algún concepto del contrato de transacción? Partiremos de la base que se trata de un acuerdo en cuya virtud las partes hacen nacer obligaciones, modifican relaciones patrimoniales ya existentes o bien las concluyen, terminan o extinguen, como dice Compañucci de Caso. Y esto lo hacen con un efecto declarativo. De una primera lectura de esta noción conceptual, parecería que el legislador solo habría considerado de modo expreso el efecto extintivo. Sin embargo, teniendo en cuenta su naturaleza eminentemente contractual y mediante una razonable integración normativa con la definición legal del contrato paritario o negociado del artículo 957, por nuestra parte, creemos que también es posible que este contrato de transacción sea un instrumento apto o una herramienta útil para hacer nacer, modificar o regular derechos y obligaciones. De la letra del artículo 1641 podemos
inferir los elementos tipificantes de este contrato de transacción, que son básicamente tres. Primero, evitar o ponerle fin a un litigio. En segundo lugar, existencia de concesiones recíprocas. Y finalmente, en tercer lugar, la denominada en latín res dubia o la res litigiosa, según el caso. Es decir, la cosa dudosa o la cosa litigiosa. Pues bien, entonces el primer elemento se relaciona con la finalidad extintiva del contrato de transacción. Ahora, el legislador considera que este contrato de transacción tiene una doble finalidad. Por un lado, una finalidad preventiva y por otro lado, una finalidad extintiva de un litigio, ya sea potencial o actual. En virtud de ello, puede afirmarse que puede eh, perfeccionarse tanto en sede extrajudicial como judicial, pero en ambos supuestos las partes que son partes contractuales del contrato de transacción tienen una finalidad buscada. ¿Cuál es? La de el finiquito de una situación o una relación jurídica dudosa o litigiosa y que ahora, como adelantamos, es uno de sus elementos tipificantes. El segundo elemento es la concesión recíproca. La transacción importa, adelantamos, la realización de sacrificios mutuos sobre aquellos derechos dudosos o litigiosos, tratándose por lo tanto de un contrato con carácter oneroso, porque tiene ventajas o sacrificios equivalentes. Ahora, estas ventajas o sacrificios deben ser recíprocos, es decir, de ambas partes, y ciertos, pero no necesariamente, y aquí viene una particularidad, equivalentes en cuanto a la entidad de la transacción. Eh, ¿Qué implica esto? Que la transacción, especialmente cuando se realiza en el ámbito extrajudicial, importa una operación en la cual hay una cierta resignación parcial de una o de la otra parte destinadas a lograr este efecto extintivo. Por el contrario, si solo hubiera una concesión de una de las partes sin la consiguiente concesión recíproca de la otra parte, aunque no fuere, ya hemos dicho, equivalente, nos hallaríamos en presencia de una renuncia o de un allanamiento, pero no técnicamente de un contrato de transacción. Finalmente, en tercer lugar, el tercer elemento consiste precisamente en que esta materia del contrato de transacción debe recaer sobre obligaciones que sean o dudosas o litigiosas. Así, por un lado, la transacción importa la existencia de la denominada res dubia u obligación dudosa, en la cual reina una relativa incertidumbre sobre un determinado conflicto de intereses, ya sea de índole subjetiva, ya sea de índole objetiva. Por otro lado, la obligación es litigiosa o también conocida como res litigiosa, cuando aquella cuestión controvertida ya fue llevada a los estrados judiciales, es decir, ya fue sometida a la decisión de un tercero imparcial, ya sea que se trata de un juez eh, eh, unipersonal o de un tribunal colegiado. Ahora bien, como hemos adelantado, la materia sobre la cual recae el contrato de transacción es mucho más amplia que aquella en la cual había sido pensada por Vélez en el Código Civil derogado al encuadrarla o ubicarla como un modo distintivo de obligaciones. Por el contrario, el Código Civil Comercial permite que la materia propia de la transacción recaiga sobre derechos de naturaleza patrimonial, sea derechos reales, personales o intelectuales, pero también sobre derechos patrimoniales derivados de derechos extrapatrimoniales o derechos personalísimos, como parecería inferirse del artículo 1644, segundo párrafo, en la medida que sean disponibles. A modo de prieta síntesis, podemos enumerar los caracteres de este contrato de transacción, en el sentido de que se trata de un contrato nominado, bilateral o plurilateral, de acuerdo al número de partes, es consensual, es oneroso, es conmutativo, es formal,
porque tiene una forma determinada, ya veremos que debe ser expresado por escrito, tiene carácter declarativo de derechos, indivisible, como hay una concesión recíproca, es de interpretación restrictiva, artículo 1642, última parte, y al mismo tiempo tiene una naturaleza doble o bifronte, si se me permite la expresión, porque es un instituto que tiene impacto sustancial y así está regulado en la materia de contratos, pero si la transacción se realiza en el ámbito judicial, también tiene consecuencias procesales. ¿Cuáles son las clases en las cuales podemos distinguir este contrato de transacción? En primer lugar, según su finalidad, se distingue según fuera la transacción preventiva o definitiva. En la preventiva tiene por finalidad evitar un pleito. En la definitiva, o también conocida como de cesación, tiene por finalidad concluir un litigio judicial. La segunda clase encontramos según las obligaciones en conflicto. Así se distingue la transacción dudosa o litigiosa, en la medida que la cuestión sea incierta y requiera una dilucidación de aquella litigiosa en la cual un tercero imparcial debe decidir sobre cuál de las partes tiene efectivamente la razón respectivamente. En tercer término, si analizamos el instituto desde el punto de vista de su ámbito, podemos distinguir a la transacción en extrajudicial o judicial según que las concesiones recíprocas se realizaran o efectivizaran antes de promover alguna acción judicial o bien cuando ya se perfeccionara luego de promovido una litis en particular. En cuarto lugar, teniendo en cuenta la complejidad de las cuestiones recíprocas transadas, podemos distinguir la transacción en simple o compleja según el grado de complejidad que tenga la materia en conflicto, pero además porque en la transacción compleja no solo se deciden derechos controvertidos, sino que también es factible incorporar en el ámbito de la transacción otros derechos, incluso ajenos a la transacción original, o al conflicto original, mejor dicho, a fin de lograr el equilibrio que se pretende. Hace un momento hemos adelantado que este contrato de transacción tiene puntos de conexión con otros institutos, pero que no se confunden. Así, por ejemplo, con la renuncia de derechos. La renuncia general de las leyes está prohibida por vía de principio, pero será posible en la medida que se tratara de una renuncia en un caso particular, a menos que el ordenamiento jurídico expresamente lo prohíba, como dice el artículo 13 de la parte general del Código Civil y Comercial. Sin embargo, las diferentes aristas que tiene el contrato de transacción con la renuncia son los siguientes. Mientras que la renuncia es un acto jurídico unilateral, la transacción, hemos dicho, ha sido regulada por el legislador dentro del ámbito del contrato como un contrato nominado, porque se trata específicamente de un acto jurídico bilateral patrimonial. En segundo lugar, la renuncia puede ser onerosa o gratuita según que hubiera o no una ventaja o contraprestación equivalente. En cambio, la transacción necesariamente es un contrato oneroso porque tiene ventajas y sacrificios recíprocos. Aunque también hemos dicho que basta la concesión recíproca, aunque una concesión sea mayor que la otra, porque no necesariamente deben ser equivalentes. En tercer lugar, la renuncia puede ser aceptada mientras no haya sido aceptada. En cambio, la transacción como contrato, una vez perfeccionado mediante el consentimiento, es oponible entre las propias partes del contrato de transacción, sea o no homologada judicialmente, y una vez incluso de presentada, ya no puede ser desistida. En cuarto lugar, la renuncia no está sujeta a formas especiales o a formalidades especiales. En cambio, la transacción ya hemos adelantado que es formal, según el texto del artículo 1643 que veremos a continuación. En segundo lugar, otra institución que es muy parecida y de hecho se encuentra regulada posteriormente a la transacción es el contrato de arbitraje. Eh, en particular, la transacción tiene puntos de conexión con el arbitraje porque en su modalidad judicial
se someten a un tercero una determinada controversia a fin de determinar quién tiene o no la razón, pero se distinguen en primer lugar porque en el arbitraje hay controversias expresamente excluidas por el legislador, por ejemplo, aquellas vinculadas con derechos extrapatrimoniales cuando se trataran de consumo, de adhesión y laborales. En cambio, la transacción puede ser de consumo o bien recaer sobre derechos patrimoniales derivados de un derecho extrapatrimonial. En segundo término, el arbitraje puede ser nacional o internacional según la nacionalidad del árbitro, a quien se encuentre a cargo de dilucidar la cuestión controvertida. En cambio, la transacción se realiza por vía de principio entre las propias partes. Incluso la presentación judicial no requiere la homologación. Por lo tanto, el juez en principio, en la medida que la materia controvertida no sea aquella vinculada con el orden público, su única función es casi administrativa, ya que no puede no homologar. El artículo 1642, con el epígrafe caracteres y efectos, expresamente dispone que la transacción produce los efectos juzgada sin necesidad de homologación judicial y es de interpretación restrictiva. Veamos. Las partes que recurren al contrato de transacción buscan evitar o finiquitar un conflicto de intereses, admitiéndose en consecuencia tanto la modalidad extrajudicial como judicial respectivamente. Sin embargo, los efectos son diferentes en uno como en otro supuesto, en orden, por ejemplo, a la factibilidad de ejecución del instrumento o bien de las defensas reguladas en las leyes procesales de cada jurisdicción. Si vamos a los efectos, el efecto principal de la transacción es precisamente brindar certeza, ya sea que se presente en el ámbito extrajudicial o en el ámbito judicial respectivamente. Es decir, que en ambos casos la transacción tiene el carácter de cosa juzgada con respecto al objeto contractual sin necesidad de homologación judicial. En el ámbito procesal, recordemos que la transacción es considerada habitualmente por los códigos procesales como un modo anormal de terminación de los procesos. Así también hemos dicho hace un momento que tiene una doble naturaleza, tanto de índole sustancial como procesal o formal. Por lo tanto, en rigor, lo que se desea expresar con la terminología de cosa juzgada en rigor es el acuerdo arribado. Ese acuerdo arribado por las partes tiene un efecto preclusivo con relación a la cuestión dudosa o litigiosa objeto de la transacción. Es decir, que una vez arribada la transacción, se finiquita lo que era incierto se transforma en cierto, lo que era dudoso se transforma en cierto y lo que era litigioso ya no es más litigioso. Es decir, que ese es, nos parece a nosotros, la finalidad buscada por el legislador. Si analizamos desde el punto de vista del ámbito, ya hemos adelantado que podemos clasificar la transacción en extrajudicial o judicial según que tenga lugar fuera de los juzgados o en los juzgados. Si es extrajudicial, eh, ella puede tener por objeto obligaciones de naturaleza dudosa, en la cual mediante el contrato y a través de las concesiones recíprocas de las partes, le brindan certeza o seguridad a una situación de hecho que carece de ella. Por lo tanto, bastará con su formalización por escrito y como todo contrato será oponible entre las partes y no frente a los terceros que no han tenido intervención, salvo que tuviera fecha cierta. Empero, si se trata de derechos dudosos, por ejemplo, que recayeran sobre bienes inmuebles, por la aplicación de las reglas generales en materia de contratos, la transacción deberá realizarse en escritura pública, artículo 1017 del Código Civil y Comercial, configurándose una forma legal impuesta de carácter solemne. Es decir, dicho de otra manera, que si hay derechos controvertidos sobre un inmueble por una cuestión de seguridad jurídica, necesariamente las partes deben recurrir a la forma escritura pública. Una cuestión opinable sobre la cual el legislador omite expedirse, por lo menos de modo expreso, es aquella que la doctrina encontraba sobre la eventual impugnabilidad de la transacción por lesión subjetiva. Eh,
Con razón se dijo que si bien el nuevo código nada dice sobre esta cuestión, parece indudable su aplicación merced a la remisión de la teoría general del acto jurídico. Así, por ejemplo, opina María Compiani. Eh, por supuesto, en el ámbito extrajudicial, las partes pueden o no tener representación letrada. Entonces, si bien hemos dicho que la materia sobre la cual recae la transacción son concesiones recíprocas, pero que no necesariamente son equivalentes, por ejemplo, desde el punto de vista económico, bastando que existan dos concesiones, por más que una sea de mayor entidad que la segunda, eso funcionaría en la medida que no hubiera evidentemente una lesión subjetiva o bien un enriquecimiento sin causa. Por el contrario, si en el ámbito transaccional, donde no hubiera habido representación letrada, una de las partes ha hecho un abuso del derecho, eventualmente tendría, eh, conforme a la teoría general del contrato y del acto jurídico, la factibilidad, o mejor dicho, la posibilidad de impugnar esa transacción extrajudicial en el ámbito judicial, pidiéndose, por ejemplo, la nulidad total o parcial. En cambio, si la transacción fuera ya planteada la cuestión controvertida en el ámbito de los extrajudiciales, eh, es mucho más sencilla la situación, porque ambas partes, procesalmente hablando, tienen representación letrada y existe un tercero imparcial, que puede ser un juez unilateral o tribunal colegiado, quien tiene una suerte de contralor. Eh, por eso, la transacción judicial es aquella en la cual se infiniquita una cuestión litigiosa que debe interpretarse por escrito y presentarse, conforme lo dispone el artículo 1643, primera parte, por ante el juez que tramite la causa para ser eficaz. Cuidado, no hay que confundir que no requiera homologación judicial con que no requiera ciertos requisitos de eficacia jurídica. Advertimos que también produce efecto entre las partes desde su celebración o perfeccionamiento, de modo análogo a la transacción extrajudicial, pero no producirá totalmente sus efectos en el ámbito judicial mientras no sea presentada en el expediente, configurándose una suerte de un acto jurídico complejo. La presentación es una formalidad impuesta por el legislador y que posee, por lo tanto, consecuencias prácticas. Así, por un lado, la doctrina se interroga con respecto a la pérdida de capacidad o fallecimiento posterior de alguna de las partes luego de la firma, pero antes de su presentación en los tribunales. Así, de otro lado, las partes podrían desistir del acuerdo previamente a su presentación. Es decir, puedo firmar el instrumento, pero hasta tanto no sea presentado en tribunales, teóricamente podría haber un desistimiento. Ahora, una vez presentado y aún homologado, ya no podrá hacerlo. Luego, si se cumpliera o no se cumpliera el objeto de la transacción, es harina de otro costal. Pero vamos a la hipótesis de la homologación judicial, que es muy interesante, porque cualquiera fuera la modalidad de celebración de la transacción, sea en el ámbito extrajudicial como judicial, es posible de homologación. No es obligatorio, pero sí es técnicamente o jurídicamente posible. Entiéndase bien, no es un requisito ni de validez, porque la transacción ya es válida en la medida que se perfecciona entre las partes, ni tampoco de eficacia del vínculo compositivo de intereses arribados, pero la homologación judicial asegura en cierta manera la posibilidad de su cumplimiento coactivo. Es decir, en la medida que se presente la transacción en tribunales, si una de las partes no cumple voluntariamente, se puede utilizar esta transacción contractual con homologación como una suerte de símil a una sentencia judicial e iniciarse, por ejemplo, la vía incidental de ejecución de un convenio, que el convenio no es otra cosa que un contrato. Bien, pero distingamos, no nos adelantemos las dos hipótesis que estamos hablando. Si este convenio, o mejor dicho, esta transacción fue presentada judicialmente y fue homologada, una vez homologada, habilita su ejecutabilidad a través del procedimiento de ejecución de sentencias contenidos en los códigos de procedimiento, y que por lo general se tramitará como un expediente principal o como incidente según que haya sido perfeccionada extrajudicialmente o judicialmente, respectivamente. Ahora bien, si se presentó pero no se homologó, porque no es obligatorio según el texto del Código Civil
comercial, a pesar de que los códigos procesales sí tienen la posibilidad de hacerlo, puede ocurrir entonces que la transacción, como contrato, es oponible entre las partes firmantes. Ahora, eh, no interesa que sea no homologada o homologada en la medida que sea cumplida. Ahora, si no fue homologada, en este caso encontramos el inconveniente procesal porque a diferencia de la anterior, deberá recurrirse a una acción ordinaria por cumplimiento de contratos según corresponda a las leyes procesales de cada jurisdicción. Porque no se olviden que la transacción es un contrato y si se trata de un contrato eh, extrajudicial, eh, es mucho más compleja su ejecución porque previamente tengo que determinar si efectivamente existía o no la cuestión controvertida. Por eso recomendamos, a pesar de lo que opina cierta doctrina, el inicio de una acción común de incumplimiento contractual. Bien, habitualmente, los códigos procesales, en esto de la naturaleza bifronte que hemos adelantado que tiene el instituto, porque tiene aspectos de naturaleza sustancial y por eso está regulado como contrato nominado, y al mismo tiempo es un modo distintivo de obligaciones litigiosas en el ámbito de los códigos de proceso o procedimiento o códigos procesales. ¿Qué ocurre con la excepción de transacción? Porque puede ocurrir que el contrato de transacción, que si bien tiene como finalidad finiquitar, poner fin a una cuestión dudosa o litigiosa con el efecto de cosa juzgada, luego es posible que alguna de las partes se arrepienta y pretenda, incumpliendo este contrato, abrir nuevamente la discusión sobre una cuestión transada, que nosotros hemos dicho hace un momento que este efecto de cosa juzgada hay que entenderlo más que como una cuestión de naturaleza procesal o formal, es un efecto preclusivo, es decir, entre las propias partes que han celebrado el contrato de transacción, finiquita la cuestión. Por lo tanto, corresponde distinguir dos situaciones. La primera situación es aquella de una transacción sobre cuestión dudosa. Si se tratara de una cuestión dudosa, al correr traslado de la demanda, la otra parte deberá poner la transacción como defensa de fondo que resolverá el juez en la sentencia que dicte oportunamente. Si en cambio se trata de una cuestión litigiosa y la transacción precisamente versa o tiene como materia esta cuestión litigiosa, se debe interponer una excepción de transacción y que en la mayoría de los códigos procesales se encuentre ubicada como aquellas de especial y previo pronunciamiento. Pero no hay que olvidar que uno de los caracteres de la transacción es precisamente su interpretación restrictiva. El legislador, por lo general, impone a la transacción una interpretación restrictiva análogamente a la renuncia de derechos, artículo 948. Por lo tanto, si hubiere duda en torno al ámbito de los derechos transados, sea en general o en particular, dentro de las concesiones recíprocas acordadas por las partes, la interpretación será que no hay transacción alguna, porque en virtud de su naturaleza contractual deberá interpretarse literalmente. Artículo 1062 en materia de interpretación de los contratos. Dicho de otro modo, en virtud de la interpretación literal y el carácter restrictivo impuesto como regla por el legislador, no se presumen las renuncias, los desistimientos o la pérdida de derechos que forman la sustancia de ella y deberá estarse, por lo tanto, los términos literales. Pero no hay que olvidar que el contrato de transacción no solamente vincula a las partes, sino que tiene efecto vinculante desde el punto de vista contractual, porque precisamente las partes, en el marco de su autonomía privada, de la libertad de conclusión y configuración, han hecho obligatorio esas reglas contractuales expresamente consentidas. Por lo tanto, una vez perfeccionada, la transacción como contrato es válida, eficaz y oponible entre las propias partes que han prestado el consentimiento, habilitándose, por lo tanto, su reclamo judicial. ¿Qué pasa con algunas transacciones en particular? Resulta interesante descubrir sobre la transacción en algunas cuestiones en particular, por ejemplo, en la mediación. No ha cambiado la idea de que todo convenio de mediación constituye en sí mismo una transacción. Es decir, que por más que sea la mediación judicial o extrajudicial, en la medida que las partes arriban a una justa composición de intereses, admite la naturaleza contractual. Así se dijo que se trata de un convenio cuyo fin es conseguir la certidumbre acerca de un derecho o relación jurídica pendiente a través de los sacrificios recíprocos que efectúan las partes. Otra cuestión interesante tiene que ver
con las obligaciones indivisibles. Recordemos, conforme está previsto en el artículo 813, las obligaciones indivisibles son aquellas no susceptibles de cumplimiento parcial. Es decir, que no puedo dividirla, debo cumplir toda la obligación. Para extinguir el crédito, ya sea por transacción, novación, dación en pago o remisión, se requiere, por ejemplo, la unanimidad de los acreedores. De modo análogo, el acuerdo extintivo alcanzado por la transacción no admite tampoco cumplimiento divisible, siendo válido y exigible el todo. ¿Y qué pasa ahora con la nueva categoría legal de obligaciones concurrentes? Las obligaciones concurrentes, previstas ahora en el artículo 850, son aquellas en las cuales varios deudores deben el mismo objeto, pero en razón de causas diferentes. El acreedor, por tanto, tiene derecho a requerir el pago a uno o varios o a todos los codeudores, ya sea de modo simultáneo o sucesivo. De modo correlativo, el pago realizado por uno de los deudores extingue las obligaciones de los otros obligados concurrentes. Ahora, ¿qué ocurre cuando la transacción es realizada con uno de los deudores concurrentes? Tiene efectos extintivos totales o parciales en la medida de lo satisfecho, porque no es oponible a quienes no han intervenido. Actualmente, el ejemplo típico de obligaciones concurrentes lo encontramos en materia de accidente de tránsito, donde expresamente el legislador ahora, cuando se trata de la responsabilidad del dueño o guardián, regula el dueño como, por ejemplo, de un automóvil como titular registral, y el guardián puede ser, por ejemplo, el conductor, o bien porque tiene algún tipo de relación con el titular registral o con una empresa que es la titular registral del auto. eh, los dos responden por el siniestro vial, pero uno responde a título de dominio y el otro a título de, por ejemplo, de conductor del automotor. En materia de seguros, en régimen de ley de seguros, se dispone que el asegurado no puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción sin anuencia del asegurador. Y en el supuesto que lo hicieres, esta será inoponible para la aseguradora, como también implicaría la caducidad de la cobertura del seguro. Esto es importante, entonces, en la medida en el ámbito específico del contrato de seguros, existe una obligación legal mediante el cual el asegurado que ha tenido participación en un siniestro vial no puede transar sin consentimiento, conocimiento o eventual eh, aceptación de su compañía aseguradora. Si lo hiciere, esta transacción extrajudicial no tendría efectos con respecto a la compañía aseguradora. En materia de honorarios profesionales, la Corte Suprema, en dos causas, en la causa Coronel y en la causa Murguía, tuvo la oportunidad de expresarse con respecto a los honorarios profesionales, destacando que los aranceles se vinculan habitualmente con la base económica sobre la cual han de regularse los mismos, no solo por el valor del litigio, sino también de acuerdo al modo de terminación del proceso. Dicho de otra manera, cuando las leyes locales en materia de honorarios establecen por lo general pautas de acuerdo a si el proceso tiene o no monto, por ejemplo, si tiene monto y hay cuantía económica, no solamente se regula un porcentaje sobre el monto de la cuantía, sino un porcentaje sobre la actuación, porque no se olviden que en el proceso básicamente hay tres etapas: la etapa de la demanda, la etapa de la apertura a prueba y finalmente la etapa de la sentencia. Puede ocurrir que un abogado solamente desarrolle su actividad en las dos primeras etapas y no en la tercera, o viceversa. En esas condiciones, en la hipótesis, por ejemplo, que se regule conforme el artículo 730, segunda parte del Código Civil Comercial, hasta un máximo de un 25%, ese 25% se aplica sobre la cuantía económica y luego se lo divide por las tres etapas. Si tuvo participación en las tres etapas, le corresponderá el máximo, y si no la tuvo, una parte proporcional. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un acuerdo de partes? El efecto de la transacción sobre los honorarios no es un problema que se gobierne por la legislación civil en materia de contratos, sino que debe estarse a las leyes específicas de honorarios, tanto en el orden nacional como local, según que regulara la materia y se refieran a ellos. Por lo tanto, se sostiene que como regla no tiene sentido que los profesionales sean terceros a los cuales el acuerdo no les es oponible. Esto es habitual, por ejemplo, cuando se presenta un juicio por dos representaciones letradas, y cuando se está por arreglar el juicio, por algún motivo se revoca
el poder de alguno de los representantes letrados y se presenta el convenio con otra representación letrada. El letrado que fue excluido del proceso se presenta y dice yo quiero mi regulación de honorarios. Ahora, ese acuerdo yo no lo firmé, por lo tanto, como tercero, siguiendo el principio de que los contratos no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, me resulta oponible. Ahora, con respecto a esto, la Corte ha sido bastante clara. Se sostiene que como regla no tiene sentido, insisto, que los profesionales sean terceros a los cuales el acuerdo no les resulta oponible. Por el contrario, si se trata de letrados que asesoraron a las partes en otras etapas del proceso y que luego no tuvieron participación en la transacción, la retribución no es alcanzada por el efecto de la transacción, es cierto, ahí se aplica el principio inter res alios acta, pero sí se le aplica la base económica que se tomó como criterio para arribar a la transacción. Me explico. Si se combinó, por ejemplo, un monto transaccional de 1.000.000 de pesos, el abogado que no tuvo participación en ese 1.000.000 de pesos puede decir tranquilamente, yo no participé en esa transacción, por lo tanto, lo que dice el texto fijado por las partes no me resulta oponible. Y en eso tiene razón. Ahora, lo que no tiene razón es que no puede pedir su regulación de honorarios por una base económica mayor al monto transado, porque la base económica, como dice la Corte, sí le resulta oponible. Bien, entonces, veamos. Tengo aquí algunos fallos. Por ejemplo, en un caso de la Sala D de la Cámara Nacional de lo Comercial, caratulado Soutinho contra Servicios Móviles S.A., en la cual se dijo que cuando el pleito termina por transacción, los honorarios deben regularse con arreglo a los términos de dicho acto conclusivo del procedimiento, inclusive respecto de aquellos profesionales que no fueron parte en él, porque los aranceles vinculan normalmente la base sobre la cual ha regularse el honorario, no solo con el valor disputado, sino también con el monto de terminación del proceso. Y pensando en voz alta, esto será así siempre y cuando se haya presentado el convenio transaccional. Ahora, en la hipótesis que el convenio se haya perfeccionado extrajudicialmente, y hemos visto hace un momento que es perfectamente posible, y no se presente judicialmente ni siquiera para homologación, ahí el juez estará en problemas porque no tendrá una base económica para que le brinde las pautas para la regulación de honorarios. Entonces, nosotros en nuestra sala hemos propuesto que en estos casos se aplique los honorarios mínimos proporcional a la etapa cumplida. Hace rato dije en la causa Coronel Martín Fernando contra Villafañe y Universidad Nacional de Tucumán, fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 11 de abril de 2006, se dijo, así como la sentencia constituye un típico acto procesal, la transacción de derechos litigiosos, acto jurídico bilateral, es también, una vez que resulta homologada judicialmente, un acto procesal con una ejecutoriedad propia equiparable a la que corresponde a una sentencia. El artículo 1643 con el epígrafe forma reza así, dice la transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. Recordemos que en materia de contratos, como especie del acto jurídico, pueden celebrarse con forma libre, es decir, rige el principio de libertad de las formas. En cambio, por excepción, el legislador o bien las propias partes podrán imponer una forma determinada a los efectos de su validez, denominándose como forma impuesta. Esta forma impuesta, a diferencia de la forma libre, puede ser o distinguirse en solemne o no solemne, según que se exista o no bajo sanción de nulidad respectivamente. Conviene advertir que la forma escrita también puede tener como objetivo indicar la vía probatoria de las transacciones y nada más. Ahora bien, hemos adelantado que el contrato de transacción es formal, porque debe instrumentarse por escrito, tanto sea en el ámbito extrajudicial como en el ámbito judicial. Sin embargo, los efectos difieren según versares sobre derechos dudosos o litigiosos, como veremos a continuación. En cuanto a la forma,
el legislador ha impuesto entonces un recaudo para la exteriorización negocial del acuerdo que las partes celebran y hace a la estructura del acto jurídico. ¿Qué significa esto por escrito? La transacción como acto formal exige entonces una forma determinada para su celebración y ello se colige del vocablo debe utilizado por el legislador que impone la forma escrita para toda transacción, sea que recaiga sobre derechos dudosos o litigiosos, sea que se perfeccione en el ámbito judicial como judicial. Dicho de otro modo, se trata de una manifestación de voluntad que contiene una declaración expresa. Así las cosas, no tendría validez aquella transacción que no sea realizada por escrito, como por ejemplo por vía oral, por signos inequívocos u otro medio análogo, en virtud del carácter restrictivo que impone el legislador a la transacción, porque implica concesiones recíprocas, es decir, renuncias recíprocas de las partes, y que exige ser claro y concreto. Ahora, en tales términos, tampoco la transacción efectuada mediante una manifestación de voluntad tácita tendría la certeza que impone la forma escrita. La doctrina interpreta que la forma impuesta, escrita, en el ámbito extrajudicial, posee la naturaleza de forma no solemne. Es un contrato formal no solemne, porque no se exige bajo pena de nulidad. Y por ello, si la transacción no se celebra por escrito, no produciría los efectos propios, pero sí otros diferentes, en virtud de la aplicación del artículo 1018. En consecuencia, dependerá de la posición jurídica que se adopte con respecto a la forma elegida o adoptada por el legislador para la transacción a los efectos de brindar una respuesta en torno a su celebración, validez y prueba. Para nosotros, la forma impuesta por el legislador es a los efectos probatorios, de modo de exteriorizar la concesión recíproca sobre la cual acuerdan las partes. Es decir, es un contrato formal que la forma escrita es solamente válida a los efectos de la prueba. Luego sí habrá que distinguir cuando se trata de derechos dudosos o derechos litigiosos. Si la transacción, por ejemplo, tiene por objeto inmuebles, la misma sí exige una forma impuesta solemne, como puede ser el ejemplo de la escritura pública del artículo 1017, inciso B. O bien, si se tratara de una transacción judicial, como veremos a continuación. ¿Qué pasa entonces cuando la transacción sea dentro del ámbito judicial y además recaiga sobre obligaciones o derechos litigiosos? Entonces aquí sí el legislador impone una forma muchísimo más rigurosa. En otras palabras, se impone una forma solemne cuando se trata de derechos litigiosos que se cumple con la presentación del acuerdo debidamente firmado ante juez competente o bien realizado mediante acta judicial en medio de, de una audiencia de conciliación realizada, por ejemplo, ante el secretario actuario. Según adelantamos, entonces, en el marco judicial, se trata de un acto complejo, en el cual debe efectuarse un distingo entre las situaciones diferentes que pueden darse en la práctica, teniendo en cuenta la validez y la eficacia del acuerdo. La presentación ante el juez es un requisito de eficacia, según el legislador, porque hemos dicho que hasta antes de la presentación ante el juez, las propias partes o una de ellas pueden desistir de la transacción arribada. Ahora, una vez presentado ante el juez, ya no pueden desistir de ella, pero tampoco requiere la homologación judicial. En cambio, para otra opinión, se trata de una condición extrínseca que hace al perfeccionamiento del negocio y finalmente, para otros, es un acto sujeto a condición suspensiva y con la presentación judicial se perfecciona tal acto con alcances retroactivos. Veamos algunas de estas hipótesis. ¿Qué ocurre antes de la presentación ante el juez? Mientras la transacción perfeccionada por escrito no sea presentada, las partes por hipótesis pueden desistirla, conforme también la autoriza la norma. Interesa entonces en ese momento tener en cuenta la capacidad, tanto jurídica como fáctica, o si se quiere, la legitimación para proceder a la concesión recíproca de las partes al momento de la suscripción. El desistimiento unilateral, o también conocido como facultad de arrepentimiento, podrá ser justificado o injustificado, respectivamente. Si es justificado, no presenta inconvenientes siempre que esta facultad no sea ejercida de manera abusiva. En cambio, si se trata de una facultad de arrepentimiento injustificado, es susceptible de duda en torno a las consecuencias jurídicas que esta situación conlleva. Así se dijo, por ejemplo, que pese a tener la transacción una eficacia pendiente, el desistimiento unilateral injustificado podría dar lugar a la responsabilidad precontractual.
nosotros no nos parece que sea precontractual porque en realidad hemos dicho que la naturaleza jurídica de la transacción es un contrato. Entonces, en todo caso, será una responsabilidad contractual. Lo que ocurre es que se celebró el contrato y antes de su presentación se desiste de modo injustificado. Pero el contrato como tal, en la medida que exista capacidad de las partes, exista legitimación para realizar la concesión recíproca, es un acto jurídico válido, bilateral y patrimonial. Por lo tanto, la presentación no conlleva ningún tipo de condición extrínseca, como dice cierta doctrina, sino simplemente es un acto jurídico complejo. Ahora, ¿qué ocurre si se arrepiente después de la presentación ante el juez? El instrumento transaccional, una vez presentado, adquiere eficacia sin necesidad de homologación judicial, como dice el artículo 1642, porque no es indispensable para dotar de validez el contrato. Una vez presentada, entonces, ya no es posible su desistimiento, ni su renuncia, ni total ni parcial por alguna de las partes. Tampoco interesa la pérdida de capacidad o fallecimiento posterior a su suscripción, porque resulta válida entre las partes y además resulta oponible a los terceros con algunas reservas que hemos adelantado. Por ejemplo, cuando se tratara del convenio entre aseguradora e damnificado sin participación del anterior letrado cuyo mandato fue revocado. No es susceptible de resolución, pero sí de incumplimiento total o parcial y por lo tanto se habilita su ejecución judicial. Entonces podemos distinguir a nuestro juicio momentos de la transacción. La transacción como contrato tiene una importancia práctica superlativa, pero al mismo tiempo hemos adelantado que es o tiene una naturaleza de instituto procesal en cuanto a modo anormal o extintivo de pleitos o procesos. Entonces, veamos, ¿qué ocurre eh, antes de la sentencia? Supongamos que se inicia un juicio, el juicio se va tramitando, se realizan todas las etapas, la etapa de la prueba, la audiencia vista y causa, el expediente pasa a resolver, pero antes de dictarse la sentencia por el juez o tribunal, las partes arriman un convenio transaccional. Si se trata antes de la sentencia y arriban un convenio, un acuerdo previo de la sentencia, en la cual se hacen concesiones recíprocas, es presentado ante el juez, ninguna que se trata de una transacción, tanto desde el punto de vista material como formal. Tratándose de un acto complejo, ya no es posible su desistimiento sin causa o injustificado. El cumplimiento entonces ahora puede ser o voluntario o compulsivo. Y la base económica es vinculante para las partes y para los letrados que participaron en el acuerdo y mucho más para aquellos que no suscribieron el mismo en cuanto a la base económica. Ahora, veamos la hipótesis posterior. ¿Qué ocurre una vez que el juez o tribunal emite la sentencia? Nos preguntamos, ¿es posible que las partes, eh, porque la sentencia tiene un efecto declarativo, la cosa dudosa o litigiosa deja de serlo, ya tiene o adquiere certidumbre? Las partes podrían, por hipótesis, presentar un convenio transaccional. Aquí la doctrina se divide en tres tesis. La primera tesis, restringida, dice que la transacción sería nula ante la carencia de incertidumbre que implica una sentencia judicial que ya reconoce o declara un derecho. Sin embargo, se acepta la posibilidad de que este convenio transaccional, sin tocar el derecho ya reconocido, pudiera acordar, por ejemplo, una forma de pago. Puede ser en cuotas, pero no modificar el contenido sustancial de la sentencia. Una segunda tesis, que nosotros denominamos como intermedia, dice, si la sentencia fue dictada, pero existe alguna duda sobre su interpretación o alcance, es factible la celebración de una transacción posterior porque al tratarse de un acuerdo contractual que hace concesiones recíprocas sobre una materia que no fue completamente dilucidada, se dan todos y cada uno de los requisitos de la transacción. Finalmente, para una tesis amplia y que nosotros particularmente sostenemos y aplicamos, entiende que no existe inconveniente alguno en perfeccionar una transacción posterior, aun cuando la sentencia haya adquirido entidad de cosa jugada. Eso es así porque los acuerdos posteriores a las sentencias constituirán modificaciones de las obligaciones que de ellas emerjan, por ejemplo, concediendo un plazo para el pago o bien haciendo una renuncia parcial pues, de un derecho ya reconocido. En otras palabras, sí se puede, a nuestro juicio, renunciar a un derecho preexistente mediante una concesión recíproca, cuanto más, si se puede renunciar a un derecho preexistente, mucho más una sentencia posterior que lo declara o reconoce.
tenemos algunos fallos que puede ser de interés. Así, por ejemplo, la Sala F de la Cámara Nacional de lo Comercial, en el año 2017, en Autos Cooperativa de Trabajo La Integral Limitada, dijo que el acuerdo transaccional apto para compensar la obligación del deudor resulta oponible a la reclamante, no solo porque la aceptación del desistimiento hecho por el actor en la causa laboral implicó una invocación del mencionado convenio, sino también porque una vez promovida la causa y citado el consorcio demandado, resulta de interés del actor a lograr una sentencia definitiva absolutoria. Eh, de otro lado, por ejemplo, en la Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala 1, en los autos Carbone, Manuel Rubén, dijo que el convenio de pago celebrado entre las partes debe ser considerado una transacción y no un reconocimiento de deuda, en tanto ante el incumplimiento del deudor se dio al actor la opción de continuar el trámite de las actuaciones, al cual se agrega que el análisis de sus cláusulas da cuenta que el actor hizo concesiones muy significativas, lo que explica que ante el incumplimiento haya optado por pedir la prosecución del proceso según su estado y no así la homologación del acuerdo. En materia de prohibiciones, lo voy a leer rápidamente por razones de horario. El artículo 1644 dice que no pueden transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos sociables, algo ya dijimos al respecto. Tampoco puede ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos o de otros derechos sobre los cuales este código expresamente permite pactar. Para concluir, hemos dicho que a diferencia del arbitraje, el contrato de transacción no solo puede versar sobre derechos patrimoniales, reales, intelectuales o personales, sino también sobre derechos patrimoniales derivados de derechos personalísimos. Y esto está permitido expresamente por el legislador en la segunda parte del artículo 1644. Por lo tanto, con esto dejamos concluido este breve esbozo del contrato de transacción. Muchas gracias y quedo disponible para sus preguntas.